Sé que muchos líderes pro vida en América Latina están familiarizados con el trabajo de una gran investigadora pro vida belga que escribe fundamentalmente en inglés, que se llama Marguerite Peters, ¿no? Para los que no la conocen, su nombre se escribe Marguerite con G, Marguerite Peters con dos Es, P, dos Es, T-E-R. Y varios de sus ensayos están publicados en Internet, algunos, digamos, en idioma que no es el inglés, y no he visto su material disponible en Internet en español. Sé que muchas personas, muchos líderes pro vida han hecho traducciones, digamos, propias, y sería excelente si las pueden subir a alguna página web, ¿no? Pero ¿cuál es la especialidad de Marguerite Peters? En el momento en que hago este punto de vista, está buscando un doctorado, un PhD, como se dice en inglés, un doctorado en estudios internacionales. Y Marguerite es una personalidad muy importante como investigadora, ¿no? Nunca le ha interesado, digamos, los puestos de vanidad, etcétera, pero es una investigadora que fundamentalmente ha visto el impacto que tienen las políticas antivida de la Organización de Naciones Unidas sobre las naciones y sobre los países. Y claro, sobre esto puede haber mucho que decir, ¿no? Pero Peters se centra en un tema fundamental que yo leí en un libro que publicó en el 2001, o sea, mucho tiempo atrás, y que en su momento no había comprendido muy bien. Obviamente comprendí todos sus argumentos, pero no veía muy bien cómo se aplicaba eso en la realidad, ¿no? Especialmente porque en América Latina estábamos viviendo años de plomo, pues desde el punto de vista económico, y entonces los intereses, se acordarán los que ya tenían conciencia en el 2001, que nuestros países estaban, algunos saliendo de dictaduras, otros estaban saliendo del terrorismo, como era en el caso del Perú, ¿no? Y estaban entrando a nuevas fases, estaban saliendo de crisis económicas, y en consecuencia temas como el aborto, por ejemplo, la ideología de género no eran prioritarios, aunque ya se venían empujando claramente, pero no eran prioritarios. Entonces, en esa época, el libro de Peters es un libro que se publicó en inglés con el título Hijacking Democracy, ¿no? O sea, secuestrando la democracia. Y el subtítulo del libro era El cambio de poder hacia los no elegidos. Repito el subtítulo porque este subtítulo ya nos da una idea de por qué Peters hablaba de algo que está sucediendo ahora con mucha más gravedad todavía de lo que sucedía en esa época al comienzo del milenio, ¿no? El subtítulo es El cambio de poder hacia los no elegidos. ¿Y qué cosa significa el cambio de poder hacia los no elegidos? El gran argumento de Peters es que cada vez son más individuos y organizaciones no elegidas por el pueblo los que terminan controlando qué cosa sucede en nuestras organizaciones y en nuestros países, especialmente en nuestros países. Y Peters identifica esto. Por ejemplo, nosotros los que pertenecemos a países pro vida y que tienen políticas pro vida, sabemos exactamente quién nos representa en la Organización de Naciones Unidas. En el Perú, por ejemplo, hubo un funcionario que sobrevivió a numerosos gobiernos y numerosos partidos distintos en el poder, y simplemente se enquistó ahí como un funcionario que ni siquiera le interesaba progresar como diplomático, porque
primero, era un ideólogo comprometido, era un tipo radicalmente favorable al aborto y a la ideología de género, ambas ilegales en el Perú, ¿no? Y votaba a favor de todas las propuestas de los países europeos y de los países más liberales. Y como estas votaciones no eran revisadas o vistas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú, sino que normalmente la atención estaba puesta en acuerdos económicos y ahí es donde recibía, digamos, instrucciones muy claras, y este señor cumplía con esas instrucciones, ¿no? Esta persona cumplía con esas instrucciones. Pero en todo lo demás, la gran mayoría de estas personas que nunca fueron elegidas por el pueblo, que el pueblo no conocía, que la gran mayoría de peruanos no sabían quién era este señor, ¿no? Estaba votando a nombre de todos los millones de peruanos en cosas que eran contrarias a la ley del Perú. Y lamentablemente cuando uno ve los informes de las organizaciones católicas o las organizaciones pro vida, de cómo votan los representantes de muy pocos países votan a favor de la vida, de la familia y en contra de la ideología de género. Muy pocos. ¿Por qué? Porque no se está prestando atención a esas políticas. Y luego, normalmente estos representantes de los países terminan votando sobre propuestas que son preparadas por quienes, no por los funcionarios elegidos por el pueblo en los distintos países que terminan en la Organización de Naciones Unidas, sino por burócratas que viven en Nueva York una muy buena vida con un muy buen salario en la Organización de Naciones Unidas, que reciben además muchísimo aliento, no solamente emocional, tengan la certeza, no, reciben aliento, apoyo de organizaciones antivida que son muy poderosas, como la International Planned Parenthood Federation, es decir, la rama, el brazo internacional para presionar por cambios de leyes a favor del aborto y de la ideología de género, de la organización que todos conocemos, ¿no? Paternidad Planificada, Planned Parenthood. Entonces, lo importante es que estos funcionarios terminan presentando las propuestas fundamentalmente antivida, que son las que terminan aplicando luego en los proyectos internacionales y en los acuerdos internacionales. Entonces, son propuestas por burócratas no elegidos por el pueblo, no elegidos por nadie, aprobadas por funcionarios que muchas veces están enquistados ahí en esa posición representando a nuestros países sin que nadie los conozca y sin que nadie los haya elegido, para luego aplicar normas que van y son aplicadas en nuestros países e impuestas en nuestros países por otros burócratas que no son elegidos. Les pongo un ejemplo. Muchas veces los ministros de salud, de sanidad, de salud pública, cualquiera que sea el nombre de las autoridades nombradas por el presidente, por el gobierno, son personas que pasan. Y como sabemos, en los convulsionados que son nuestros países desde el punto de vista político, estas personas son personas de un puesto político, pero los que verdaderamente le informan lo que está pasando, los que verdaderamente aplican las normas, son burócratas que tienen ahí mucho más tiempo, que están mucho antes que cualquier ministro y que saben que van a sobrevivir al ministro. Y en consecuencia son funcionarios no elegidos que nadie conoce. Yo recuerdo haber hablado con un par de ministros en dos países distintos en Estados Unidos, ministros, uno de salud, el otro de educación, de dos países distintos en América Latina, que eran católicos y que querían aplicar la ley del país, ni siquiera su dogmatismo católico, entre comillas, como dicen los antivida, ¿no? Sino la ley del país. Y se encontraban con dos cosas sorprendentes. Primero, había una cantidad enorme de acuerdos internacionales que eran filtrados directamente a la burocracia,
Es decir, que venían de las Naciones Unidas, se puenteaban a todas las autoridades, al presidente del país, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro del tema del que se trataba, sea educación, sea salud, y terminaba en las manos de un burócrata que luego las imponía. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile se han descubierto, y en tantos otros, ¿no? Menciono los que recuerdo ahora recientemente, encuentran que hay libros de educación con pasajes brutalmente ilegales a favor de la homosexualidad, de la ideología de género, del aborto, promoviéndolos abiertamente, sin que el ministro sepa, ¿no? En el Perú hubo un caso patético que sería gracioso, digamos, sería de dar risa si no fuera tan trágico, en la que se publican cientos de miles de libros para los niños escolares, millones para los niños escolares, y contienen unas frases de una perversión alucinante, pornográficas y radicalmente a favor de la ideología de género, radicalmente a favor del aborto, que son ilegales en el Perú, ¿no? Entonces, el ministro, cuando la prensa publica, porque los padres de familia leen esto y dicen, ¿qué cosa?, ¿no? Y se juntan y protestan, el ministro, sorprendido, dice, ya, ok, déjenme mirarlo, porque ni sabía de esto. Y cuando el ministro lo ve, dice, bueno, hemos decidido que esas frases no van a estar, no son parte de la currícula, no son parte de la educación. Una de las pocas veces donde estos individuos no elegidos son descubiertos y son, por lo menos lo que hacen es descubierto, ¿no? Y entonces el ministro dice, mire, tomen un lapicero grueso, ¿no? Uno de estos, lo que en el Perú se llama un plumón, ¿no? Tomen uno de estos lapiceros gruesos, una de estas cosas para pintar gruesas, y tachen pues esa frase que no se va a usar en la educación, ¿no? Porque estamos hablando de países relativamente pobres que no pueden volver a imprimir estos libros y donde dan esa solución tragicómica, ¿no? Pero ¿ustedes creen que algún funcionario perdió su trabajo? No. Acá un funcionario mafioso introdujo el texto que se le daba la gana por encima de cualquier autoridad elegida en contra de lo que el pueblo ha elegido democráticamente y termina imponiendo lo que piensa y termina imponiendo su propia ideología. Entonces, se dan cuenta cómo Marguerite Peters tiene toda la razón cuando decía el secuestro de la democracia. Estos funcionarios están secuestrando la democracia. Y por eso, hermanos, es tan importante que las organizaciones y las asociaciones de padres de familia exijan que cuando los ministros son sorprendidos, ¿no? O por lo menos se hacen los sorprendidos con acciones de cualquier tipo, desde la impresión de estos libros, el establecimiento de políticas que nadie ha revisado y que llegan a los directores de los colegios, etcétera, ¿no? Que se sepa quién lo hizo. Y ese nombre tiene que salir publicado para que estos burócratas no estén protegidos por la oscuridad y por el anonimato, que es lo que decía Peters, que es el problema que sucede con los funcionarios no elegidos. Miren, hermanos, si nuestra sociedad en nuestros países cambia de idea y decide ir en la dirección del aborto, es parte de la democracia, es el sistema democrático. Nosotros, incluso si pasamos a ser minoría, haremos escuchar nuestra voz como minoría. Pero no podemos dejar que cuando la mayoría de los padres, cuando cualquier elección no permitiría eso, no elegiría eso, una persona, un funcionario, un grupo de funcionarios, burócratas, en el bolsillo de las organizaciones antivida, terminen decidiendo lo que va a imponerse en un país. Que tengas un buen día.